Muy buenas a todos equipo, soy Mario Sabó de Lean4Football y en el vídeo de hoy vamos a analizar lo que hacen los futbolistas en el descanso o en el llamado entretiempo, de tal manera que así podrás aumentar tu rendimiento para la segunda parte. Todo lo que te voy a decir aquí te va a servir tanto si eres jugador como si eres entrenador y quieres que tu equipo esté al máximo para el segundo tiempo. Antes de empezar el vídeo te recuerdo que nos puedes dejar un bonito like para seguir apoyando el canal y que te suscribas y actives a la campanita si todavía no lo has hecho, porque subimos 2 vídeos a la semana y seguramente te van a ser muy útiles. Y nada más equipo, vamos con el vídeo. Como ya sabréis todos, un partido de fútbol dura 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 minutos. Entre estos dos tiempos hay un tiempo de 15 minutos de descanso. Durante ese breve tiempo los futbolistas deben recibir una pequeña charla táctica, recuperarse de pequeñas dolencias durante el partido y recibir un pequeño tratamiento para estar a tono en la segunda parte. Este pequeño tiempo debe ser aprovechado tanto como el entrenador como los futbolistas, debido a que este pequeño tiempo puede servir muchas veces para ganar un partido. Lo complejo de este descanso es que es muy poco tiempo, donde hay que sintetizar una gran cantidad de información y dársela a los jugadores. Pero también los jugadores deben realizar una serie de cosas para estar a tope en la segunda parte. Lo primero de todo es llegar a una fase de relajación. En esta fase es clave el entrenador, debido a que tiene que realizar una serie de cosas para que sus jugadores recuperen y estén a tope para la segunda parte. Por lo cual, en este tiempo debe avisar de pequeños ajustes o grandes ajustes que tiene previstos para mejorar lo que ha sucedido en la primera parte. Por esta razón, en realidad esto se podrá dividir en 3 etapas. Como ya hemos dicho, la relajación es lo primero. Debido a esto es que se llama descanso a esta parte. En este tiempo, los futbolistas deben relajarse y adoptar posiciones adecuadas para que su cuerpo recupere adecuadamente. Durante esta pequeña etapa de relajación o de descanso, hay que recordar que se debe de hacer una reposición nutricional e hidrolítica. Como ya sabréis, el fútbol pues es un deporte de contacto y, por lo tanto, puede que algún jugador se vea afectado por esto. Una entrada, una caída mal, una torcedura de tobillo. Tanto si ha surgido algún problema relacionado con el físico, ahí es donde tiene que entrar el fisio del equipo. Esto también depende mucho si disponemos de un fisio en el equipo, debido a que si por ejemplo tenemos alguna carga muscular, pues nos puede hacer una pequeña ayuda para estar mejor en la segunda parte. O si se produce alguna herida o, como digo, una torcedura de tobillo, nos podrá vendar perfectamente. Si no disponemos de fisio en nuestro equipo, pues sinceramente va a ser un poco más difícil evaluar si el jugador está bien o mal, puesto que seguramente no tendremos los conocimientos técnicos que tiene un profesional. Después de la relajación y de la asistencia médica entraría lo que viene siendo la charla técnica. En esta charla el entrenador debe abordar frases específicas y motivacionales. No es muy recomendable que se centre mucho en los errores, al menos que esto sea estrictamente necesario. Aquí el entrenador debe aumentar la confianza de los jugadores, es decir, tiene que recalcar las cosas buenas por encima de las malas. Esto pienso que es un fallo que tienen muchos entrenadores, que recalcan demasiado los fallos de los jugadores en el descanso. Estos errores es mejor que se recalquen después del partido, es decir, cuando ya empiezan los entrenamientos durante la semana. Pienso que no es muy interesante machacar al jugador de tal manera que salga con desconfianza al terreno de juego. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que no se regañe al jugador, porque muchas veces es necesario, pero tampoco cebarse con ellos. En ocasiones pienso que los jugadores sí que necesitan una pequeña regañina para volver a su estado de forma. Es decir, hay que saber corregir pero al mismo tiempo regañar, de tal modo que los jugadores salgan motivados pero no cabizbajos. Como digo, ya habrá tiempo durante la semana y los entrenamientos para coger al jugador y decirle lo que ha hecho mal durante el partido. Como digo, no es bueno cebarse con los jugadores debido a que van a salir desmotivados. Ahora, centrándonos en el papel de los futbolistas, vamos a hablar de lo que ingieren durante este pequeño tiempo. Como no habrá dudas, durante el partido vamos a perder una energía. Por eso es importante aprovechar este tiempo de descanso para recuperar algo de energía para la segunda parte. Como estamos haciendo un esfuerzo físico, es importante recuperar los líquidos perdidos, es decir, tendrás que tomar agua. Existen muchas bebidas que te ayudarán a recuperar, pero si no estás seguro, te recomiendo que bebas agua únicamente. La mayoría de bebidas que hay en los anuncios están petadas de azúcar, que seguramente no te ayuden mucho a recuperar tu rendimiento para el partido. Así que si no estás seguro todavía de lo que debes tomar,
bebe únicamente agua. Hay que decir que este proceso de recuperación de líquidos se puede hacer durante el partido, es decir, que nos pasen una botella en medio del partido y beber un poco. Ten en cuenta que no te debes llenar de agua, porque seguramente vas a sentir que la barriga se te mueve para todos los lados y va a bajar tu rendimiento. Así que no os paséis con los líquidos que ingeráis durante el descanso o en medio del partido. En referencia a los alimentos hay que tener un aspecto en cuenta. Durante la digestión el cuerpo está trabajando. Es decir, que cargarnos de comida cuando vamos a realizar cualquier deporte no es muy inteligente, debido a que perderemos el rendimiento debido a la digestión y al esfuerzo que vamos a hacer físicamente. Es decir, estaremos haciendo dos esfuerzos, por decirlo así. Por lo tanto, la mejor forma de evitar estas cargas en la digestión es tomar alimentos que sean fáciles de digerir. En este caso se recomiendan los carbohidratos simples o de digestión rápida. Puede ser un ejemplo de esto, puede ser un plátano, que es el mítico alimento que vemos a todos los futbolistas tomar durante el descanso y que te va a venir bastante bien. Como tampoco nos queremos extender muchísimo en este vídeo, si quieres que hagamos un vídeo relacionado con estos suplementos deportivos durante el descanso, pues dínoslo en los comentarios de aquí abajo y veremos cuáles son los más interesantes para el futbolista. Hay que decir que también es muy importante el recalentamiento, es decir, antes de empezar la segunda parte es importante que ya empecemos a movernos y activar otra vez el cuerpo. En el caso de que seas entrenador es importante de que, faltando 3 o 4 minutos, mandes a tus jugadores moverse un poco antes. O si eres el preparador físico del equipo, pues ya seguramente sabrás que esto es muy importante. Y bueno, si eres jugador, pues te levantas 3 o 4 minutos antes durante la charla y le dices al mister, oye, voy a empezar a moverme para calentar. No creo que le parezca mal. Y si le parece mal, pues no es muy inteligente, sinceramente. Y esto lo digo porque los futbolistas que no hacen un recalentamiento antes de empezar la segunda parte, se observó que su rendimiento desciende. Es decir, todos los equipos del mundo, los grandes equipos, realizan este recalentamiento antes de empezar. Seguramente si eres jugador te ha pasado alguna vez que empezando la segunda parte te has sentido como súper adormilado y seguramente sea porque no has realizado un recalentamiento previo y seguramente has visto que tu rendimiento ha bajado, es decir, tu velocidad, tu porcentaje de pase, la potencia que tienes en el tiro, seguramente te has fijado que ha descendido eso bastante. Yo esto lo noté mucho, sobre todo con la pubalgia, es decir, llegaba al descanso y se me adormilaba todo el cuerpo. Por lo tanto, el fisio me recomendaba estar siempre de pie y moviéndome, debido a que en el momento que me paraba ya no había quien me moviese del sitio. Por eso te recomiendo más aún que si padeces alguna lesión, no te pares, quédate de pie y sigue moviéndote hasta empezar la segunda parte. Bueno equipo, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos un bonito like aquí abajo, suscribiros y activar la campanita si todavía no lo habéis hecho y comentadnos lo que soléis hacer en el descanso de un partido. Es decir, ¿os relajáis? ¿Pensáis en vuestras jugadas? Bueno, lo que sea, vosotros escribidnoslo aquí abajo. Y bueno, os dejamos por aquí una serie de vídeos que os van a gustar y que os van a ser muy útiles y la cara de Mourinho para entrar en nuestro Instagram donde subimos contenido exclusivo y que seguramente os va a gustar mucho. Y nada más equipo, nos vemos en siguientes vídeos.